tiene más de 1.200 estudiantes inscritos y el pago es más de 1.000 bolivianos, se le descuenta en su pensión 23%. Pero si ambas partes entran de acuerdo y la rebaja es 24, 25 más porcentajes, está bien, es voluntad entre partes. Pero lo mínimo, lo básico es 23%. Queremos denunciar a todos los padres de familia que no hemos sido parte de esta negociación, no hemos sido parte de esta tabla que ha presentado el señor ministro, más bien estamos en contra, estamos rechazando enfáticamente. Estos descuentos duran y valen por el país, el periodo de cuarentena. Horas con 22 minutos, para nosotros un gusto el poder ingresar hasta sus hogares. Y claro, hay una preocupación muy marcada de los padres de familia respecto al tema de la presentación que hizo el día de ayer el ministro de Educación sobre los descuentos, sobre cómo se van a pagar las pensiones escolares. Por el tema de las plataformas virtuales, por el tema de la cantidad de alumnos, de cuánto a cuánto sería el descuento, de un 6% hasta un 28%. Bueno, hay varios elementos que han sido presentados por el señor ministro de Educación sobre este tema el día de ayer e inmediatamente se han conocido varias repercusiones sobre esa presentación. Por ejemplo, hoy algunos grupos, algunas asociaciones de padres de familia rechazaban aquello. Se ha conocido que que es el acuerdo de descuentos tiene las observaciones respecto a las organizaciones de padres de familia. Con plataforma virtual, sin plataforma educativa, para la modalidad virtual y todo aquello. Nosotros hemos invitado en esta noche al ministro de Educación para que pueda precisamente explicarnos un poco el alcance de este acuerdo. Vamos a volver a poner en segunditos nada más en la pantalla y usted pueda comunicarse con nosotros a través de Cadena Nacional en la página del Facebook o también si quiere escribir al 716-28-228. Vamos a tratar en la medida de las posibilidades de atender la mayor cantidad de consultas, presentárselas al ministro para que se puedan absolver dudas. De inicio, entiendo que ya se ha convocado o se va a convocar a una reunión, a un encuentro, a un diálogo con los padres de familia para explicar este acuerdo que fue presentado ayer. Ministro. Sí, señor. Muy buenas noches y un saludo cordial a los televidentes. Efectivamente, después de varias semanas, más tiempo de lo que inicialmente habíamos calculado, pero lo hemos invertido en escuchar diversos puntos de vista, diversas propuestas de padres de familia a nivel nacional, departamental y también local, propietarios de centros educativos, su organización nacional que es la Asociación Nacional de Colegios Privados, ANDECOP, padres de familia con diversos grados de representación, incluso padres de familia fantasmas que después nos enteramos no tenían hijos en edad escolar. Hubo de todo, pero hemos tenido varias alternativas, varias propuestas, algunos con sustento, otros sin sustento. Cuando yo les pedía ese porcentaje que usted está planteando, qué sustento tiene, qué argumentos, qué razones tiene, no nos dieron nunca ningún cálculo, ningún argumento, pero en fin, ha sido un periodo fecundo de conversaciones y el cuadro que hemos publicado refleja la variedad de las situaciones de los centros educativos. El cuadro que estamos viendo es el intento de agrupar una diversidad de centros educativos, desde pequeños, medianos y grandes. En la parte de arriba, centros educativos con plataformas educativas y abajo, sin plataforma educativa, que tienen diferentes grados de descuento, que va alrededor del 6% hasta casi 30% de rebaja, combinando varios criterios, y ahí ponemos solo 3. Número de inscritos, cuántos estudiantes tiene, cuánto pagan en cada cuota y además tienen o no plataforma virtual. Esos porcentajes son un piso, una referencia de piso para que si hay buena voluntad de ambas partes, si quieren subir un poco más, lo pueden hacer. Muy bien, ahí estamos observando precisamente este cuadro que ha sido presentado por el ministro el día de ayer, el tema de la plataforma con plataforma, sin plataforma. Las primeras repercusiones, ministro, hablan precisamente de rechazar este acuerdo porque, claro, hay algunas organizaciones que entienden que debería ser un descuento mayor, que debería haber un descuento mayor de entre el 40 y 50%. Hay quienes van más allá y piden el 60% en el descuento de las pensiones escolares. Lo hemos escuchado.
Quien menos porcentaje pidió es de 5%, 10, 20, 30, 40, hasta 60%. Hay que hacer cálculos qué consecuencias tendrían esos porcentajes. Entonces hay un margen de tolerancia de descuento, pero ahí si se sube más se cierran centros educativos, se inviabilizan totalmente. Obviamente una parte quiere que las de baja sea mayor y la otra parte que las de baja sea menor. Hay que escuchar a diversas partes. Ahí estamos en reunión con padres de familia y hemos tenido reuniones como esta que es a nivel presencial, pero también hemos tenido reuniones a nivel virtual. Ese señor, por ejemplo, que usted ve, resulta que no había tenido hija en edad escolar, pero vino como representante de una asociación nacional de padres de familia. Hubo de todo. Entonces, cada uno con sus reivindicaciones, y hemos pedido argumentos, razones que nos den para juzgar y encontrar fórmulas de salida. Y después de balancear esos distintos puntos de vista, pues es el cuadro que hemos publicado. Refleja la variedad de centros educativos que existen. No se puede aplicar un solo porcentaje de descuento. Esta variedad está reflejada en este cuadro. Ahora, hablan la Asociación de Padres, dice, si no es el 50% nos movilizamos. Entiendo que se está volviendo a llamar a un diálogo para... Tienen todo el derecho de protestar, además eso se lo sabía, incluso nos lo anticiparon. Porque algunos nos dijeron, no hemos venido a negociar, usted nos acepta este porcentaje que queremos o nada. Bueno, eso no es intento de dialogar, porque en esto hay que demostrar con razones, hay que sustentar posiciones. Ya en el legislativo se quiso adoptar una rebaja de 50% o más. No fructificó por diversas razones. Entonces en el ministerio les hemos dicho, pues aquí valen razones, no imposiciones de ningún tipo, de ninguna de las partes. Y nos hemos guiado con algunos principios claros que los dijimos desde un principio. La búsqueda de soluciones no tiene que provocar el cierre de ningún centro educativo. Primer punto. Segundo punto, no tiene que provocar el despido de ningún docente, menos de bajarle su salario. Tercero, ningún estudiante alejado del centro educativo. Y cuarto, respetar el derecho de las familias a escoger el tipo de educación para sus hijos. En ese marco de principios hemos encarado las diferentes reuniones con distintos sectores a nivel nacional, departamental y local. Muchos dicen que nunca se han reunido conmigo, ahí están las imágenes. Y como estas podemos presentar decenas de fotografías y filmaciones con quienes nos hemos reunido. Es más, habían personas que decían una cosa dentro del ministerio, en el diálogo, salían a las calles y a los medios decían otra cosa. Y también había gente que quería claramente solución por el desastre. Hoy día, por ejemplo, salió un afiche para una convocatoria a una marcha donde decía 50% o clausura del año escolar. Hay gente que nos dijo, hay que clausurar el año escolar, pero claro, ya no refleja interés educativo, ni por la educación, ni por la economía de los padres de familia. Están buscando otros intereses. Entonces nosotros no nos podemos prestar a ese juego. Hay gente que quiere utilizar el coronavirus para sacar gente a la calle y que el número de contagiados aumente. Y utilizan el tema de pensiones para generar convulsión social. Ni uno ni el otro. Este cuadro refleja el intento de buscar soluciones viables, nada satisfactorias para todos los sectores, pero son lo que se ha podido lograr. Ministro, nos están escribiendo a través de la página que tenemos en el Facebook, Cadena Red Nacional, por supuesto gracias a la gente que está participando. La mayoría de los mensajes que los estoy siguiendo conforme usted nos está dando las explicaciones, hablan precisamente de padres que dicen, bueno, no hemos generado recursos económicos. Hay gente que ha trabajado, que trabaja en el sector público, sí ha recibido el sueldo puntual, pero hay otros que son cuentapropistas y en Bolivia la informalidad casi llega a superar el 80%. No hemos generado recursos, no tenemos la posibilidad, ¿cómo vamos a pagar? Creo que reiteradamente de varios de los mensajes, este se va por lo menos reiterando insistentemente de distintas personas. Ese dato ha sido parte del análisis que hemos tenido y se presentó bajo diferentes formatos. Por ejemplo, dijeron algunos padres de familia conscientes que el bono familia y los otros bonos han sido una importante ayuda para la economía familiar, ¿verdad? Reconocieron, otros no. Y otros dijeron que usted, ministro, está promoviendo la educación virtual, pero el costo de internet es alto y le agradecemos que haya bajado a $1 una hora.
Esa es otra forma de expresar evidentemente la crisis económica. Muchas familias a veces viven con lo que ganan durante el día. No todos son familias que se benefician de un ingreso fijo mensual. Estos factores han sido parte del análisis y por eso el porcentaje de los diferentes descuentos. Hemos hecho análisis de varios datos, de varios factores. Los registros de estudiantes, el Ministerio los tiene al día. Tenemos el mejor registro de educación inicial, primaria y secundaria. Estamos construyendo ahora para universidades. Nunca se había intentado, ahora lo vamos a construir. Y para fines de este año esperemos ya tener una base de datos para nivel universitario, lo mismo para institutos, que son dos áreas que estamos trabajando también, otras de bajas de pensiones. Me refiero a universidades y a institutos. En fin, hemos barajado varias posibilidades de unos y otros puntos de vista y este es el resultado. Ahora, ministro, entre otras de las observaciones también pasa el que el tema de la educación virtual en los colegios particulares, que sí se está implementando, no necesariamente está siendo lo suficientemente estricta, rigurosa, que debería ser. Correcto. 2 semanas, 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, media hora. Bueno, no es regular y no es estricto. Entonces, es más, y eso también es un motivo de preocupación y queja a los padres. Y tienen toda la razón. En algunos centros educativos se ha trabajado solo con WhatsApp o solo con Zoom. No son plataformas virtuales. El decreto que hemos publicado el 6 de junio especifica qué es una plataforma virtual. El Zoom, el WhatsApp o el Google Meet son videoconferencias, son comunicaciones en un tiempo real, pero son parte de una plataforma, de la parte de comunicación. Hay otra parte de planificación donde tiene que estar las tareas, las actividades, los materiales, los videos, los textos, etc. Y una tercera parte que es la parte de información, si quiere, el horario, el tiempo de trabajo. Cuando hay información, planificación y videoconferencias, es una plataforma completa. Ahora, no hay por qué condenar el trabajo que han hecho con Zoom o con WhatsApp. Lo que les hemos dicho a los docentes y a las autoridades es, está bien que han hecho eso, pero ahora amplíen ese trabajo a una plataforma virtual. Por eso la división en 2 grupos, centros educativos privados que no tienen aún plataforma virtual, en los siguientes 15 días pueden instalarlo. No tiene ningún costo. Eso se lo puede hacer gratis. Solo falta decisión y voluntad para que todos los centros educativos y también con el tiempo fiscales tengan plataformas educativas. Ese es el sentido positivo de estos acuerdos. Ahora, si no se ha cumplido la carga horaria, si no se ha cumplido las clases como deberían cumplirse, ¿pueden los padres de familia exigir un descuento mayor? ¿Podrá intermediar el Ministerio de Educación? Decir, a ver, hay colegios que sí lo han hecho, eso está claro. Sí. Hay colegios que no lo han hecho, que se ha ido, como se dice vulgarmente, por el mínimo esfuerzo. Entonces, en esos casos los papás también dicen, bueno, ¿qué vamos a pagar? Y vamos a descontar un 10%. En realidad habrían 3 escenarios grandes. Centros educativos que antes de estos acuerdos ya habían suscrito acuerdos particulares. En unos casos sin descuento, en otros con ligeros descuentos y en otros con descuentos mayores. El segundo grupo de centros educativos que tienen negociaciones en marcha. Y un tercer grupo, tal vez la mayoría de centros educativos que aún no han logrado iniciar conversaciones. El cuadro que hemos publicado permite encaminar a estos 2 últimos grupos la búsqueda de soluciones viables que no provoquen el cierre de ningún centro educativo ni el despido de los docentes. Ese es el espíritu con el que se ha trabajado. La mayoría de la gente que nos está escribiendo pide el 50%. ¿Aquello no es viable? Aquello es imposible. Esta es la ley. Si pusieran razones, no los pusieron, que justifiquen eso, lo pondríamos en consideración. No han puesto argumentos para el 50%, menos para el 60%. Y no solo en el Ministerio de Educación, también en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué no lograr un acuerdo similar? Ahora, si alguna entidad logra mejores acuerdos que el que hemos publicado, seremos los primeros en aplaudirlo. Pero por favor, que no provoque el cierre de ningún centro educativo y que no permita o que no facilite el despido de un solo maestro. Eso tenemos que cuidarlo muy en cuenta, porque pedir mayores porcentajes no es delito.
El problema es cuando no pones argumentos, cuando no pones razones. Entonces, como la convocatoria a la marcha de hoy día de un grupo de padres de familia, el afiche decía 50% o clausura del año escolar. No, eso es ir por el desastre. Ahora, hay gente interesada en ir por el desastre. Lo mismo que quieren sacar gente a la calle para que el número de contagiados por coronavirus aumente. Entonces, no podemos ir por el desastre. Tenemos que ir a buscar por un camino sensato y viable. Y quiero mostrar un documento que me paralogizó esta noche. Aquí tiene usted, lo puede ver, aunque no es muy legible, un documento que aprobó la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia. ¿Sí? Esto me lo porto. Le paso. Aquí tengo la transcripción más clara del texto. Dice que los docentes que colaboren con la educación virtual están cometiendo un delito y van a ser sancionados por su organismo sindical. ¿Y quiénes? Los que visiten a sus estudiantes para dar sus clases. Hay docentes que están visitando en sus casas con muy buena voluntad y esos docentes van a estar sujetos a sanciones disciplinarias. Es una locura. Segundo, quienes manden tareas y lecciones por WhatsApp. Otra locura. Y estoy seguro que esos dirigentes tienen su iPhone y prohíben a los docentes que lo utilicen para educar a los estudiantes. Tercero, que den clases mediante plataformas. La organización máxima de maestros rurales aprobando estas locuras. Estamos en un mundo al revés, no puede ser. Y lo peor, lo usan porque yo les conozco, dicen esto, prohíben el uso de celulares, uso de plataformas, cuando ellos tienen su iPhone cómodamente comunicándose. Esto no puede ser. O sea, hay gente de este tipo que la opinión pública ya los juzgará, pero nosotros hemos trabajado en este tema con la mayor buena fe, incluso reuniéndonos con padres de familia que no habían tenido hijos en edad escolar, pero en democracia escuchar a unos y a otros. Muy bien, a ver, ministro, cuando estamos hablando de, por ejemplo, otro de los argumentos que se ha escuchado es, a ver, los colegios particulares no están en clases. En realidad, el mundo entero no está en clases, salvo Francia, que ya ha vuelto hace una semana atrás. Se ahorran agua, luz, servicios, limpieza. Sí hay un ahorro para la unidad educativa. El colegio está ahorrando porque no se está gastando en el diario, en la cotidianidad, en lo que es la limpieza, el agua, la luz y todo aquello que demanda el mantener un establecimiento. Eso es cierto. Y por eso están aquí las rebajas viables. Hemos analizado todos esos factores. Incluso algunos pidieron que el Estado pueda rebajar el pago de impuestos. Y les hemos dicho, yo fui presidente del Congreso 4 años. El tema de impuestos solo hace mediante ley. Es un tema de ley. Y en el Parlamento, el gobierno actual, no tenemos mayoría. La mayoría es azul. Si ellos quieren bajar impuestos, está en sus manos. Y ellos están promoviendo muchas de estas protestas, ahí tienen un camino, lo pueden hacer. Porque en la Constitución, en nuestra legislación, tocar el tema de impuestos se lo hace mediante ley. No se hace mediante una resolución ministerial u otro instrumento normativo. Hemos barajado varias posibilidades. Hemos hecho cálculos con unos y con otros actores. Y de varias opciones hemos ido reduciendo cada vez más a un grupo de opciones que están expresados en este cuadro. Si hay soluciones mejores, nosotros seremos los primeros en reconocerlo, porque nada es perfecto, todo es perfectible, pero con argumentos, con razones y con sustentos y argumentos. Ahora, hay mucha queja respecto a la calidad del servicio que se está brindando en la educación virtual. Sobre las horas y sobre la educación virtual. Vuelvo al tema. Así es. ¿Qué se va a hacer en esos casos? Se está haciendo porque lo siguiente. Realmente hay preocupación de algunos padres. Yo estoy leyendo acá. Mis hijos pasan 2 horas, no se cumple la carga horaria. Bueno, hay varios mensajes. No, tienes razón. Porque el coronavirus nos pescó de sorpresa y muchos centros educativos, no solo particulares, sino también fiscales, han tenido que improvisar formas de educación llamadas virtuales. Y muchas de ellas apoyadas solo en WhatsApp y solo en Zoom, con la mejor buena voluntad. Pero el uso de plataformas y la educación virtual es algo más complejo. ¿Qué pasos hemos dado como gobierno? El decreto supremo que hemos publicado el 6 de junio fija las reglas de juego de qué debemos entender por una plataforma virtual.
tiene que tener tres partes: información, planificación y comunicación. En la parte de comunicación está el Zoom, está el WhatsApp, redes sociales, está el Google Meet y otras formas de videoconferencia. El chat también está ahí, pero es una parte, tiene que complementarse con las otras partes. Eso hemos hecho en primer lugar, una norma general. Los próximos días vamos a publicar reglamentos específicos sobre esta temática de uso de plataformas y educación virtual. Un reglamento específico para inicial, primaria y secundaria. Fiscalización. ¿Perdón? Lo que falta es fiscalización, porque en esos tres pilares que usted me nombra debe haber un cuarto que sea fiscalización. Exacto. ¿Qué dice la norma? El Ministerio de Educación, a través de las direcciones departamentales y distritales, verificará el funcionamiento y el uso de las plataformas. Esa es nuestra obligación, regular y fiscalizar y controlar. El control estatal, pero también el control de los propios padres de familia. Para que sepan, está el decreto supremo que es una plataforma virtual, porque también existen algunos dueños de centros educativos que dicen tener plataforma, pero en el fondo no lo tienen. Por eso en el cuadro hemos dividido centros educativos con plataformas virtuales y centros educativos sin plataformas virtuales, para estimular a que los que no tienen, en 15 días puedan tenerlo. Verdaderas plataformas virtuales, porque la educación contemporánea a partir de ahora en Bolivia y en el mundo pues se desarrolla bajo esas modalidades. Bueno, me están escribiendo desde Sucre, me dice que hay un colegio en Sucre, es un colegio privado católico en Sucre, que les dijo el director a los padres de familia: si ustedes no pagan, pueden retirar a sus hijos. Yo creo que es una mala actitud. Yo públicamente a ese señor director le diría que esa no es la forma de relacionarse con los padres de familia. La educación no es mercancía. La educación, o mejor, la educación virtual no es su forma de chantajear a los padres de familia, y más bien, en el marco de este cuadro de descuentos deberían reunirse y de buena fe y con la mejor buena voluntad llegar a puntos comunes de acuerdo. El coronavirus no tiene un solo culpable. Esto nos pescó a todos de sorpresa y cada actor de la educación debe poner su cota parte. Padres de familia, profesores, gobierno, propietarios de centros educativos, en fin, todos tenemos que contribuir a sobrellevar esta etapa. Este cuadro de descuentos vale solo por el periodo de la cuarentena. Una vez que se suspenda la cuarentena, volveremos al acuerdo inicial de comienzo de año. Me preocupa un tema porque hay muchas preguntas, ministro. ¿Qué autoridad, qué instancia va a ser la que pueda dirimir los conflictos de criterio que existan sobre plataforma virtual o no plataforma virtual? Me están escribiendo sobre también algunos colegios que si se quejan y pedimos descuento, los niños pierden cupo en el kinder. Bueno, hay mucho. Es una mala práctica. Una mala presionar o chantajear para que los estudiantes paguen, no es ese el acuerdo. Más bien es un criterio de comprensión y de flexibilidad. Llegar a un buen acuerdo. ¿Quiénes controlan? ¿Cómo funciona esto? A nivel local, el acuerdo entre director, profesores y padres de familia, a nivel local. Inmediatamente el director distrital es la autoridad encargada de vigilar cómo están usando plataformas virtuales en el territorio, en cada jurisdicción. Y a nivel departamental, el director departamental de educación y su equipo. Y a nivel nacional, el Ministerio de Educación. Llegará el momento, es el distrital o es el departamental que diga: a ver, tu colegio dices esto, tu padre de familia dices esto. Entre estos dos criterios, lo que tiene que ocurrir es esto, en cuanto al descuento, con plataforma, sin plataforma, tanto por ciento de descuento, se cumplió o no se cumplió, el decreto está siendo cumplido en estas tres bases que usted nos ha mencionado. O sea, ¿quién va a ser el árbitro que dirima en un conflicto de criterios que pueda existir en cualquier colegio privado? Si no se ponen de acuerdo, el Estado tiene la función de normar y de regular. Y como organismo regulador, estamos presentes ahí en los distintos niveles. Ese es el acuerdo que tenemos con quienes hemos conversado, no solo con propietarios de centros educativos particulares, sino también con la multiplicidad de organizaciones de padres de familia. Muy bien. Se ha conocido hoy que 12 provincias, al menos en La Paz, van a volver a clase, que están queriendo volver a clases. Eso se ha mencionado en el Alto. Se ha mencionado, pero también se ha mencionado que en Chuquisaca, por ejemplo, hay algunos centros educativos que han sido convertidos en centros de aislamiento.
El panorama no es el mejor, pero no depende de nosotros dar un dictamen sobre esa situación. Es el Ministerio de Salud y el equipo de expertos que analizan la evolución de los indicadores epidemiológicos. Educación, mientras tanto, como no se puede realizar educación presencial, promovemos educación virtual, a distancia y semipresencial, pero preparándonos al mismo tiempo mediante protocolos de biosanidad para el momento que Salud, el Ministerio de Salud, nos diga ya es posible volver a clases. Pero las señales que tenemos es de enorme preocupación. Y en Chuquisaca, de forma particular, pues llegó la noticia de que algunos centros educativos fueron convertidos en centros de aislamiento, porque en los casos de contagio en coronavirus han crecido alarmantemente. ¿Qué va a pasar con estas 12 provincias? A ver, es la Federación Departamental de Maestros Rurales de La Paz, la Confederación Nacional de Maestros, Federación de Juntas Vecinales del Alto, 12 provincias que quieren volver a clases. ¿A clases presenciales? Sí, presenciales. ¿A quién damos la razón? ¿A esa palabra, a esa decisión, o al Ministerio de Salud y a los expertos que saben de salud? Juzgue la opinión pública. En Corea del Sur dijeron, hemos controlado el coronavirus, vuelvan a clases. Ni una semana han durado, han vuelto a cuarentena total. Y Corea del Sur tiene un aparato de salud fenomenal. Bolivia no lo tenemos. Si hay pocos fallecidos y pocos casos de enfermos, se debe a la cuarentena total, que ha sido un sacrificio de todos los bolivianos. Lo peor que podemos hacer es usar el tema del coronavirus como arma para la pugna política. Hay gente que dice, no importa el coronavirus, que venga elecciones. Otros dicen, no importa el coronavirus, salgamos a las calles, hagamos protestas. Y otros dicen, no importa el coronavirus, opongámonos a la educación de nuestros hijos, que no haya plataformas virtuales, menos educación virtual. Ya no son intereses educativos ni democráticos. Hay, yo sinceramente digo, no mano negra, sino hay una mano azul que está detrás de todos los movimientos. ¿Esta gente que quiere volver a clases puede hacerlo? Puede hacerlo, pero no debe hacerlo, porque las normas son claras. Hay no solo disposiciones legales del gobierno nacional, sino también del departamental y de los municipios, donde dicen que hay municipios de riesgo alto, de riesgo medio y de riesgo moderado. O sea, todas las entidades públicas han adoptado medidas legales que no permiten hacer clases presenciales ni que se pueda con presión volver a clases. Ahora, desacatan la ley y bueno, las autoridades encargadas tendrán que encargarse de hacer cumplir la ley. A ver, a mí lo que me preocupa es, yo padre de familia, y los dirigentes se pusieron de acuerdo y quieren volver a clases, y yo padre de familia no quiero mandar a mi hijo porque está muy chiquito, porque no quiero que se me contagie, y recibo la presión de que tiene que volver a clases, ¿quién me defiende? Yo le digo una cosa, en las reuniones con padres de familia hay una afirmación que me estremeció. Señor Ministro de Educación, yo como padre de familia, y se repitió en varias reuniones, como padres de familia preferimos perder el año escolar a poner en riesgo la vida de nuestros hijos. Y ahí yo creo que va a predominar el interés de los padres de familia de buena fe. Muy bien. Ministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sí, de verdad, hay muchísimas preguntas sobre el tema muchas recurrentes, por ejemplo, de Riberalta nos acaban de escribir, nos dicen, aquí en Riberalta no hemos pasado en un colegio privado ni una sola clase. Desde marzo hasta aquí, ni una sola clase. Ni de forma virtual. Ni de WhatsApp ni de Zoom, nada. Eso es lo que nos está dando el padre de familia a través de la página. Entonces utilicen este cuadro que hemos acordado para negociar entre padres de familia y los dueños del centro educativo para que hagan un acuerdo que abarque todo este periodo de no haber pasado clases. Es un marco que regula un poco esas relaciones. Y solamente quiero decir a los centros educativos privados que aún no han comenzado esa conversación y esa negociación, háganlo lo más pronto posible. Aquí tienen un marco de referencia viable que no provoque el cierre de ningún centro educativo ni el despido por ninguna razón de ningún docente. Muy bien, muchísimas gracias, ministro. Yo me voy a quedar con la pregunta que le hacía. Si hay un conflicto entre padres y colegio, no se ponen de acuerdo, tiene que haber una instancia que dirima. Es el Estado. Es el Estado. A nivel nacional, el Ministerio de Educación. A nivel departamental, las direcciones departamentales de educación. A nivel más local, los directores distritales. Y ojalá que el director de la unidad educativa tenga la suficiente autoridad como para poder mediar entre las partes. Está existiendo presión. Así es. Hay presión de algunas unidades educativas de no digan nada, cuidado, no va a haber cupos, este es el descuento, no se puede más.
Si quieren, llévense a sus hijos. También los padres de familia están preocupados porque están sintiendo presión. Y por eso es mi insistencia. Si no hay un acuerdo, tienen todo el derecho los padres de familia de recurrir a una instancia del Estado para que sean escuchados y que finalmente se dirime el tema. Exactamente. Pero no pueden ser víctimas de presiones. Absolutamente, absolutamente. Ya en marzo hemos difundido un instructivo donde decía: el cobro de pensiones no puede ser un elemento de chantaje ni de presión. Actúen con comprensión, con flexibilidad y reprogramen los pagos. Universidad y centros de educación inicial, primaria y secundaria han actuado con esa flexibilidad. Y al presente, este es el cuadro que regula, que ordena el pago de pensiones con los porcentajes diferenciados de rebaja. Ese es el rol del Estado, escuchando a diversas partes. No se ha convocado ningún diálogo después de la presentación de esto. Después, no, seguimos conversando con distintos sectores, unos que estén de acuerdo, otros que no. Eso es previsible, es difícil con un acuerdo satisfacer todos los intereses, pero lo más importante es que dentro de cada unidad educativa conversen las partes involucradas. Eso es la forma de encontrar la mejor solución, porque el panorama no es uniforme, es bastante diverso y variado. Muy bien, muchísimas gracias, ministro. Un gusto, Jorge. Queremos agradecerles a los padres de familia que nos han estado escribiendo y entendemos plenamente su preocupación. Desde todas partes del país nos han escrito con esta preocupación, con este pedido insistente al ministro de que debería ser un 50% por este argumento, por este otro argumento. Bueno, muchísimas gracias de verdad por escribirnos. Hemos tratado de plasmar las preguntas que ustedes nos han formulado para pasárselas al ministro respecto al tema de las pensiones y por supuesto comprendemos muchísimo la preocupación y les agradecemos por participar. Nosotros seguimos.